Estamos súper felices con el Dios que tenemos, no el que nos toca, porque en verdad Él es el único Dios. Y es maravilloso, ¿no?, que no haya Dios fuera de Él. Hay otros dioses, ¿no?, falsos dioses, en minúscula, con minúscula, pero bueno, Él es el Dios eterno que sigue escribiendo historias, ¿no? Una historia que continúa, una historia que no se detiene, un almanaque sí que se sigue cambiando año a año. Y uno dice, bueno, ya van 2024 almanaques, ¿no? Pensándolo nada más que de Cristo para adelante. Pero la cartografía de existencia y navegación humana sigue siendo la misma, a pesar de que las edades van cambiando, las sociedades, los gustos, en fin, una cantidad de otras enormes cantidad de cosas. Pero en realidad los principios de Dios, como son de Dios y como es Dios, y Dios de esos principios, los principios de Dios son eternos y permanentes. Esos son de honda aplicación en nosotros, de gran manera contemporánea, entonces, de aplicación para nosotros, no para mirarlos como datos históricos nada más. Y yo hago todo un poco esta referencia, quizás, capaz. ¿Por qué? Porque yo ya tengo, y si vos querés abrir también en la Biblia, tengo abierto en Génesis 35, ¿no? Y uno dice, pero Génesis, pastor, Antiquísimo Testamento, ¿no? Porque Antiguo Testamento, bueno, todo, de Génesis hasta Malaquías, pero en realidad ya, muy allá en los arranques, pero como en aquel entonces es en este entonces. Como te dije, las cosas van cambiando acá abajo, pero en verdad seguimos siendo los mismos. Seguimos teniendo las mismas realidades, seguimos siendo los mismos contemporáneos de aquellos entonces, en el sentido de humanidad que somos, de formato humano que somos. Pero la realidad, más allá del entorno, es algo que Dios quiere seguir influenciándolo. Dios quiere seguir haciéndote saber que tenés que seguir trepándote más arriba que vos mismo. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque mirá, acá en Génesis 35, Dios nos está hablando de un todavía no terminado, alguien que no era producto terminado, nos está hablando de un tal Jacob, que todos sabemos, ¿no? Hablando de Jacob estamos hablando de una persona muy en verde todavía, muy pepino todavía, diríamos, donde él sí estaba en curso, ya vendría de su 2023, ya estaría pisando el 2024, como nosotros sí en este tiempo, pero él no soltado por Dios, ¿no? A pesar de que él era todavía lo verde que era humanamente hablando, lo inapropiado, podríamos decir que él era todavía, para ser aquel que Dios soñaba que él fuera, y para quien entonces Dios, en ese otro entonces de mayor, diríamos, madurez y terminación en Dios podría hacer en él cosas grandes. Déjame decirte que Dios tiene cosas tremendas y cosas grandes preparadas para tu vida también. Pero en este entonces, en esta dispensación tuya, yo no sé cuál exactamente es, pero creo que sí todos estamos en una dispensación todavía Jacob, en un sentido que estamos todavía en proceso, pero no es tiempo para aflojar. No es tiempo sino para dar continuidad. Y por eso la aceleración de Dios, que en palabras le dice, en esa tonalidad, ahí en Génesis 35 y versículo 1, dice que le dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz así un altar al Dios que te apareció cuando tenías los problemas familiares que tenías. O sea, era alguien con antecedentes, con experiencias anteriores, que ya había experimentado con Betel. ¿Sabes lo que es Betel? Es esto, es la casa de Dios. Nosotros tenemos que entender que este habitáculo dejó de ser lo que era, un auditorio nada más. Este lugar, desde sus inicios, cuando era Teatro 18 de Julio, cuando creo que en una de sus últimas funciones, cuando esto era un teatro, como te dije, pero en forma no como la vemos ahora, sino en forma horizontal, con planta baja y gradas, qué sé yo, una de las últimas funciones cantó Carlos Gardel, luego la Reforma, luego vino este tiempo del Cinemateca, bueno, pero ahora esto es Betel, esto es ahora Casa de Dios. Y nosotros estamos en curso,
Y nosotros tenemos que entender que Dios no nos suelta la mano. Por ahí nosotros sí, chicos, nos achicamos. Por ahí sí nosotros muchas veces nos minimizamos o nos aplastamos o nos dejamos aplastar. Porque de verdad pasan estas fiestas, a veces pasan realmente estas fiestas, pero como una aplanadora, ¿no?, sobre algunos. Y quedan así, más que marchitos, ¿no? Más que un poco casi que del todo terminados. Y cómo les cuesta a veces levantar la cabeza. Yo noto a Dios en ese trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque del primer mensaje de este nuevo año, el día miércoles en Playa Pascual, Salmo 122, Dios hablaba de la alegría. ¿Vos viste qué alegrones nos pusimos hoy? Es que cuando está el pastor en el sonido, no solo que por ahí, si hay momento de alegría y de júbilo, va a ser extensivo, sino que va a ser largo. Y yo creo que es un poco ese dogma de Dios. Era un momento de planchurria, ¿no? Mucha gente que está como planchada, como aplastada. Y capaz que un poco así estaba siendo en ese momento Jacob. Pero Dios, incentivador de su Jacob, de los que él sabe, bueno, sos lo que sos todavía, y más que Dios no lo sabe nadie, ¿no? Y Jacob quiere decir engañador, era un tramposo y demás, pero Dios igual lo amaba. Y Dios, más allá de la motivación o no que tuviera en esa instancia de cambio de año, podríamos decir 2024 para Jacob, más allá de cómo se sintiera realmente Jacob, sé cómo se sentía Dios, preocupado y ocupado por su hijo. Por su hijo quizás desanimado, un poco uruguayo, un poco gris, aunque decíamos en estos días, Uruguay quiere decir río de los pájaros pintados, pero estamos en blanco y negro nosotros. Y nosotros tenemos que dejarnos animar por Dios, un Dios que nos quiere alegrar, y radica muchísimo nuestra alegría, y nuestra alegría radica muchísimo en nuestra realización si estamos en Betel, si somos parte de la casa de Dios. La casa de Dios, que en aquel momento era una zona geográfica espiritualmente hablando, no es que hubiera un templo, pero era un lugar donde Dios, como en este lugar, ha decidido plantar bandera y ha enfocado su vista de ojos de fuego sobre nosotros para mostrar a nosotros cosas gloriosas y cosas grandes. Pero el Señor, el que no te suelta, te dice: no me sueltes, porque haré cosas grandes todavía contigo en este 2024. Jacob, se prendió el aplausómetro. Tremendo. Entonces Dios le tiene que decir a este casi uruguayo, ¿no? Le dice a Jacob: levántate y esfuérzate, sube a Betel. Betel, te cuento dato histórico, es la ciudad más frecuentemente nombrada en el Antiguo Testamento. En este 2024 tiene que ser lo más frecuente de nosotros. Lo más frecuentemente nombrado en lo sonoro interno, en nuestra conversación y en nuestra acción. Yo creo en esa regla directamente proporcional, que cuanto más nos congregamos, más alegres, más benditos, más todos, más prósperos vamos a ser, porque estamos en la casa de nuestro Padre, el Dios de los cielos, que ha bajado desde el cielo y ha puesto y ha plantado bandera y ha puesto lo que se conoce como la iglesia. Es una embajada del cielo. ¿Y sabes qué más es? En traducción, es puerta del cielo. Demos un aplauso bien grande y decirle: Señor, aleluya, he escogido estar en tu casa. Aleluya. Y así como era Betel, no solamente, como ya te dije, la ciudad más nombrada en el Antiguo Testamento, sino que además era un lugar que, al principio no era tan importante numéricamente, era tipo vida abundante, pero dada, dice, la riqueza de aguas que había en Betel, no demoró mucho tiempo en ser una grande e importante ciudad, la ciudad Betel, que es tipo de la casa de Dios. Por eso Dios quería que este sediento Jacob se levantara en ánimo, se levantara hoy y cada día y subiera entonces a la casa de Dios, a Betel, pero con una consigna, versículo 1, para que él se quedara allí. Hay que plantar bandera, hay que decir: bueno, acá pertenezco, de esta zona espiritual soy, me hago parte de este plan divino y no me dejo mover más allá de que vengan momentos y movimientos telúricos, ¿no? Yo no te estoy profetizando un terremoto ni un maremoto. Puede venir,
pero lo que te estoy diciendo es que pueden venir cataclismos de muchos tipos a nuestras vidas, pero de la casa de mi Dios no me moveré, porque es la consigna, es el mandato de Dios, así como para Jacob, también para nosotros, porque algún día dejaremos de ser lo imperfectos que somos y en este camino de perfección Dios nos va a llevar a una transición donde dejaremos de ser lo que antes fuimos y pasaremos de Jacob a ser un Israel, una gran nación de Dios, un gran instrumento de Dios. Él quiere que seas y que sepas que para eso Él te escogió y sos manufactura, materia prima. En mis manos, te dice el Todopoderoso, pero te necesito en mi taller, te dice el alfarero. Bueno, dale el aplauso grande, aleluya, y decirle, ahí voy a estar, aquí voy a estar, Señor, hoy y cada día. Y dice que le dijo, ahí, hazme altar. Yo me quedo pensando, porque en realidad no era esta la primera vez de Jacob en Betel, en casa de Dios. Y él ya había hecho altar, pero como que se lo habrá deshecho, lo habrá descuidado, porque ahora Dios le dice, hazme altar. Justamente y haciendo referencia a lo que en un momento anterior fue. Capaz que a veces se vive del ayer, ¿no? Mirando el espejo retrovisor permanentemente, pero yo quiero decirte que hay un hoy mejor y mucho mejor que lo que fue. Nosotros no tenemos que vivir una perspectiva retrógrada, tenemos que mirar ascendentemente y verticalmente hacia adelante y hacia arriba, porque lo mejor está para venir. Dice que la gloria postrera es mayor que la primera. Yo te puedo decir como constructor de altar que soy, ¿a qué me estoy refiriendo? De altar de relación con Dios, de cultivar lo que es el congregarse. Yo de que empecé a congregarme en Nueva York no paré. Cuando de Nueva York me mudé para Montevideo, fue importante realmente el compromiso que Dios me permitió seguir teniendo, congregacionalmente hablando, y cómo hemos logrado quizás identificar diferentes momentos, y cada uno especial y sustancioso, pero diferente al otro. Pero quiero decirte que, como te acabo de decir, realmente hay una gloria que va a un aumento. El altar de relacionamiento hoy personal y directo que hoy se puede tener con Dios es incomparable con todo lo que pudo haber pasado anteriormente. Pero todo lo que tiene referencias en tu vida, todo lo que haya pasado anteriormente, no solo tenés que mejorarlo, hablando de altar, como estábamos hablando, relación con Dios, sino que no tenés que olvidártelo. Porque cuando el Señor le dice, bueno, plantate un hoy en Betel, arrancá en una estación nueva, pero no te olvides de lo que fue. No te olvides, Jacob, que yo en otro tiempo, ¿sí?, en instancia de esta largura histórica que se va escribiendo en todos nosotros de pasar y estar y permanecer en la iglesia, en el Betel de Dios, yo he tenido tratos contigo. Como que Dios le está diciendo eso. Acordate de dónde yo te saqué. Acordate de las cosas que pasaron. Jacob, no te olvides. No seas pronto olvidadizo. Hoy tenés que hacer un altar nuevo. Hoy haceme un altar. Es como el que le está diciendo en primera persona y en tiempo presente en este Génesis 35 y versículo 1. Pero lo llevan referencias a lo que había pasado anteriormente, como para que no te olvides, como para que le des continuidad a aquello y eso te respalde y te apoye y te impulse hacia adelante. No hay que olvidarse las cosas tremendas que Dios ha hecho, pero tenemos que apuntar a mayores y nuevas y mejores todavía. Pero el Señor no quería que Él se olvidara realmente de dónde Dios lo había sacado. Y por eso es importante tener las referencias propias nuestras y no olvidarlas, como dice el Salmo 103, bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y Dios mismo como que lo lleva patria adentro, hacia atrás, en lo que en algún momento fue como para decirle, bueno, valorá aquello, para afirmar mejor esto, porque lo que viene por delante es mejor y estás más cerca que cuando creíste. Así que es importante el ayer para tomar impulso, el hoy para establecernos y saber lo que Dios me habló y lo que pasó, pero no olvidarme de que así como Dios fue, sigue siendo. Y así como Dios me dijo, va a ser y está haciendo. ¿Alguien me sigue en eso?
Pero si querés, andá conmigo, vamos un poquito retrógradamente en el tiempo, a lo que es eso que el Señor le cita para que Jacob no se olvide, cuando le dice que levante el altar al Dios que le había ya aparecido. Cuando tenía grandes problemas familiares, y de eso en referencia breve, vamos a tratar de hacerlo, nos habla también en el libro de Génesis, pero en el capítulo 28. Es como diciendo, Jacob, ¿vos te acordás los problemones familiares que tuviste? ¿Vos te acordás los hechos de violencia que soportaste? ¿Te acordás de Esaú? Ese hermano tuyo, pero no solo hermano, ese hermano mayor, o sea, más grande, más criado, más fuerte, con más autoridad. ¿Cómo él venía persiguiéndote y buscando tu vida, Jacob? ¿Vos te acordás cómo estabas en estupor, en miedo? ¿Cómo habías perdido la calma, el sueño, el descanso, y tu vida era un escape permanente? Y no tenías más que esos pensamientos y sentimientos persecutores. Y no solamente eso, porque Saúl era una realidad que aparecía por la puerta en cualquier momento, y estaba ahí armado y venía con no sé cuántos más, como soldados y compañía militar prácticamente de él, para hacer la guerra a Jacob, su hermano. Un Jacob que, como te digo, no se ganaba ningún favor de Dios, porque era todo lo que él era, tan incompleto y tan defectuoso como vos y yo, pero la elección de Dios estaba sobre él. Entonces, en aquel entonces todavía, tan verde, igual Jacob, ya Dios estaba obrando, y como que le está diciendo, ¿te acordás de ese altar, esas experiencias tremendas que tuviste? ¿Dónde? Mirá, Génesis 28. ¿Y dónde estaba sucediéndose todo esto? Bueno, miraron en el cabezado, si vos tenés subtítulos en tu Biblia también, arriba del versículo 10, que Dios se le estaba también apareciendo en Betel, en la casa de Dios, en el lugar de muchas aguas, en el lugar donde hay abundante palabra, abundante unción, abundante tratos de Dios, donde uno dice, pero ¿de dónde? ¿De dónde me sacaron? ¿No? Porque uno a veces queda mirando para todos lados y parece que me están hablando a mí. Me lo han dicho millones de veces. Y yo le tengo que decir, bueno, ayer mismo tuve que decirle a más de uno, por supuesto que no estamos pensando ni diagramando de esa manera ninguna palabra. Por supuesto que lo que hay acá es abundancia de aguas salutíferas que te da a beber Dios para sacarte de toda sed espiritual. Dale el aplausote grande, aleluya. Y Él es el Dios que sigue librando de toda persecución, de todo problema familiar. Como fue ese momento, ese paréntesis que, bueno, se cerró. Hay algunos que lo tienen todavía abierto, pero bueno, el mismo Dios de Jacob es nuestro Dios también. Y además él se encontró con realidades que quedan bien marcadas y son contemporáneas también, realidades de aquel otro momento, pero que son perpetuas porque son eternas, como el Dios de esas experiencias, que por ejemplo versículo 12, donde estoy en Génesis 28, que ahí en Betel se tienen sueños. Él tuvo un sueño en Betel, tuvo visión de Dios, soñó cosas de Dios, cosas lindas que vos decís, qué soñado sería eso, ¿no? Qué tremendo sería eso. Sueños nuestros, no, sueños de Dios. Él apoyó la cabecita, tipo el apóstol Juan, cerca del pecho de Jesús, y tuvo un sueño de Dios. ¿Viste que los sueños de Dios no se olvidan? Y te volvés un soñador tipo José. Un envidiado, tipo José, envidiado por sus hermanos, y te volvés como un lunático porque estás siempre, no sé, en la estratosfera, porque Dios te dejó ver cosas celestiales, cosas anticipadas. ¿Para qué? Para estimularte. ¿Dónde eso? En Betel. Por eso hay que congregarse en el 2024. Y dice que tuvo ese sueño, tuvo esa visión. ¿Visión de qué? Versículo 12. De cielos abiertos. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en Betel? ¿Estamos bajo un cielo raso más o menos? No, estamos bajo cielos abiertos. Y además dice que él vio en Betel, ¿qué es lo que hay aquí en esta iglesia? Vio una escalera. No, pastor, acá no hay una escalera. Acá hay muchas escaleras. No estoy hablando de ninguna de esas. Dice que vio una escalera en esos cielos abiertos, y me gusta la prioridad de Dios, y a ver si vos la ves también. Hablando de la escalera, dice que la escalera estaba apoyada, mirando, pone la prioridad, ¿no? Y la mirada, apoyada en la tierra, y el otro extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían.
y descendían por ella. Habla de cielos abiertos, habla de una escalera que obviamente desciende del cielo, pero mira el prioritario Dios, cómo se prioriza a Dios, ¿no? Primero ¿dónde? Primero ¿quiénes? Nosotros, la tierra. Porque era una escalera que tocaba el cielo y tocaba la tierra, sin embargo lo primero que dice que de esa escalera se apoyaba en la tierra y luego habla del cielo. Acá hay apoyo de Dios, acá hay visitación de Dios. Y dice que además en Betel, ¿sabes lo que hay? Son ángeles. Y uno dice, ángeles celestiales, bajan del cielo. Pero acá, prioridad terrenal, nosotros, la humanidad para Dios, somos prioridad 1. Dice que los ángeles subían y descendían. Tendría que haber dicho descendían y subían, porque son ángeles celestiales. Pero como que ya Dios los manda, ya Dios los tiene acá y de repente suben. Y no sé, ¿irán con algún papelito, con mensajecito? ¿Irán con algo de parte nuestra para nuestro Dios? Seguro que sí. Porque los ángeles, ¿qué quiere decir ángel? Mensajero de Dios. Y nosotros recibimos mensaje de Dios. Nosotros somos alcanzados por los instrumentos de Dios, que son más allá de los visibles, los invisibles. Alguien me dijo ayer, estuve en una situación límite de violencia, vino alguien con toda la decisión de pegarme. Y dice, Dios me dejó ver, entre esa persona que me empezó a decir, no sé qué me pasa, pero no te puedo pegar, me dijo, pero Dios me dejó ver que a Dios había puesto un ángel en medio. Y eso son realidades, más son con nosotros que con ellos. Damos un aplauso grande. No te olvides de esto, Jacob, esto está en Betel, le está diciendo. Hacé altar, quédate ahí, porque Betel es un lugar de cielos abiertos, es un lugar de ayuda angelical, es un lugar de escalada, de escalera, de subida, de bajada, de arriba para aquí abajo y nosotros para poder también subir y ir escalando peldaño a peldaño. Y ahí, en medio de todo eso, dice ángeles entonces que subían y descendían, pero versículo 13 añade, dice, he aquí Jehová estaba en lo alto. Es como que se veía el cielo abierto, la escalera, los ángeles y se veía que estaba Papá Dios. ¿Dónde? En Betel. ¿Dónde está Dios? En todas partes. Pero ¿dónde habita Él radicalmente? Más, donde hay 2 o 3 reunidos. Ahí estoy yo, dice el Señor. Yo no sé si lo ves, yo no lo veo, pero como viéndolo, creo que el Dios Todopoderoso está aquí y sobre este lugar, como lo vio en visión, sí, y no era un mero sueño, aquel Jacob en Betel, que es literal traducción casa de Dios. Dale otro aplauso grandote, porque la presencia de Dios te espera en cada culto de este 2024. ¿Cuántos gritan amén? A ver, un grito de júbilo. Nos tenemos que empezar a poner contentos. Salmo 122. Yo me alegré. ¿Con quiénes? Con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Ahí está la alegría. Claro, porque es una embajada de Dios esto. Yo vengo y acá me quiero quedar. Y acá quiero volver. Y Dios tiene que moverle el dial a la gente, ¿no? A su gente que está fuera de dial, fuera de frecuencia. Entonces como que no les da para venir a la iglesia, como que están en otra cosa. Y hoy no sé qué, hoy es Reyes, creo, ¿no? Y ese tipo de cosas, y que compras y ya no hay tiempo, y porque las vacaciones, y después por el calor, después por el frío, después por que empiezan las clases, y no sé, siempre hay una interferencia. Pero es lindo cuando uno tiene este enclave de Dios, ¿no? Es decir, yo tengo el cielo acercado a mí cada vez que entro a Betel. Un lugar de muchas aguas, que acordate, por la abundancia de aguas, la ciudad en poco tiempo se hizo grande. Lo que nos tenemos que asegurar es que acá haya lo que hay, muchas aguas de Dios. Esa riqueza no nos va a dejar pobres. Alguien me preguntaba ayer, uno de mis hijos, papá, ¿cómo estuvo el culto ayer? Me preguntaba, ¿no? Y yo le digo, bueno, estuvo muy lindo, sí. ¿Y cómo estuvo de gente? Y mazo. Le digo, de gente, viste, un poco, más bien poco, pero no tampoco, le digo, viste, no nos ponemos pesimistas. Le digo, pero en cuanto a Dios, tremendo cultazo, ¿verdad, Antonio? Ya tuvimos un cultazo tremendo, re lindo. Una palabra de Dios muy, muy vívida, muy realmente suplida de todo lo de Dios. Y digo, con mucha unción, con muchas aguas de Dios.
y como diciendo, bueno, y le dije, mira, si está eso, tarde o temprano, lo demás va a venir también. Así que eso es lo que nos asegura Dios. A veces la gente, las multitudes, no aseguran que está Dios. Lo que asegura es que hay multitudes. Las multitudes se pueden acercar de diferentes ganchos, diferentes maneras. Podemos hacer una puesta en escena acá tan terrible como hay que hacerla. Tenemos que ser competentes, tenemos que ser gente ganadora de alma y tenemos que entrar a la gente por los gustos y los deseos y por sus sensaciones y todo eso que los relaciona en la primera parte, diríamos, aún con las cosas de Dios. Después ellos van a entrar más en el conocimiento pleno de lo que es Dios mismo, en lo que es el mover del Espíritu Santo y una cantidad de cosas, pero no siempre todo lo que se ve es lo que realmente hay. A veces no hay, pero sí hay. Viste que Dios le escribe a una de las 7 iglesias de Apocalipsis, 2 solamente aprobadas, una de ellas es Minra, y le dice, porque tú eres pobre, pero le pone entre paréntesis, pero en realidad eres rico. Y eso es lo que había ahí en ese lugar donde estaba la presencia de Dios, en Betel, donde entonces no solo estaban los ángeles, sino la presencia misma de Dios, y una palabra de enclave para Jacob, donde Dios justamente, versículo 13, capítulo 28, le dijo, yo soy Jehová, pero le prometió y le dijo para su 2024, la tierra en que estás te daré dote, te daré lote, tendrás un lugar para ti. Dios le habla de realización, le habla de provisión, le habla no solamente de prosperidad para él, y cuando le dice la tierra en que estás te la daré, sino que también se lo habla para su descendencia y a tu descendencia también, y le habla en proyección, no tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y serás de bendición a las familias de la tierra, serán benditas en ti. ¿Por qué? Versículo 15, aquí yo estoy contigo y te guardaré, y termina diciendo el versículo 15, mirá que predica en ese culto, ¿no? Y Dios le termina hablando directamente, le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Demos un aplauso grande, porque Dios estaba con su línea del tiempo, ahí donde volvemos en Génesis 35, y dice, Dios en su lápiz, pero todavía no terminé con Jacob. Así que entra un tiempo nuevo, y Jacob, necesito que te rehabilites, que rehabilites tu altar, que decidas instalarte en Betel. Quédate allí, haz allí altar. Acordate, yo me aparecí a ti cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú. Entonces, como entendiendo todo esto, Jacob, y ya terminó, ahí en Génesis 35, donde volví, pero en el versículo 2, él hace un plus, un algo no pedido. Dios le pidió todo lo que le pidió hasta ahí, versículo 1. Todo lo ya dicho, ¿no? Sube a Betel, quédate ahí, a saltar, etcétera, etcétera. Pero ahora se envalentona Jacob, como que dice, agarró ánimo, ¿no? Dijo, está lindo. Yo voy a hacer lo que papá Dios me está diciendo, pero voy a hacer más que eso. Voy a hacer un plus. Voy a sacar de mí lo mejor. Voy a darle a Dios mi mejor esfuerzo. Me voy a consagrar íntegro para Él. No solamente yo, como que hubiera dicho Jacob, sino también mi casa conmigo. Porque es lo que en definitiva termina haciendo Jacob en el versículo 2. Él ahí habla su casa, su familia, y quita de la escenografía existencial y diaria, diríamos así, de su casa todo lo que a Dios le podía desagradar. Saca todo aquello que podría ser nocivo, transgresor, no santificador, sino más bien contaminante. Hoy hay tantas ventanas, ¿no? No es solamente la ventana de tu dormitorio la que tenés, o la del living, si es que tenés ahí, no sé. Está la ventana más grande y más profunda y más peligroso que, por ejemplo, lo que puede ser tu televisor, tu Smart TV, que te puede llevar no solamente a lo que son las 4 canales o 5, sino te puedes meter a YouTube, al mundo. El mundo se te puede entrar por ahí, Netflix y una cantidad de películas, cosas que vienen cargadísimas, con cosas que a veces vienen y son muy ínfimas, pero dice que un grano de levadura echa a perder toda la masa, ¿no?
Entonces este se puso a mirar a la letra chica y se pone a mirar su casa y dice, esto no, este programa tampoco, yo no miro esas películas, ya cambio el canal, ya no sé, no pierdo tiempo, no sé, busco momentos que sean de enriquecimiento. Si estoy haciendo algo, igual me pongo, yo le decía a alguien, bueno, mientras cocinás, ponete las canciones nuevas y te las aprendés, o estás adorando a Dios. No sé si a vos te gusta cocinar. A mí he descubierto este último tiempo que me gusta cocinar y me pongo a hacer cosas que a veces quedan ricas y me pongo música de Dios y a veces tengo que parar lo que estoy haciendo para adorar, ¿viste? Eso lindo que vos decís, saqué cosas y puse las buenas y eso fue lo que pasó, eso fue lo que celosamente hizo Jacob en él, pero también en su casa. Entonces, recordándose él mismo lo que Dios le mandó recordar, versículo 3, que Dios lo había sacado de la angustia. ¿Dónde? En Betel. Estás en la angustia, seguí viniendo a Betel, que Dios te va a sacar de la angustia. Vas a encontrar un tiempo nuevo, un tiempo de felicidad y realización. Entonces fue la referencia que él habló con su familia y le estaba pidiendo a ellos todo lo que le estaba pidiendo en relación a lo que estamos hablando, porque les dice, porque Dios me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en el cual he andado. Entonces hace un ajuste general, aplicado a su casa, a su familia también, a su existencia. Se mejora en todo, en algo que inclusive por ahí quedó y ya lo vuelvo a rescatarlo al final del versículo 2, que bueno, se ocupó de cosas tan importantes y tan menores aparentemente en importancia como la ropa, Fíjate porque es lo que dice, el que le dijo a su familia, quitar, bueno, los dioses ajenos y mudad vuestros vestidos. Claro, eso tiene otra aplicación, pero por supuesto que tiene que ver con andar en santidad, en aún presentarnos y vestir correctamente según quienes somos en Cristo y para Cristo. Y estas cosas fue lo que celosamente él acomodó y arregló. Entonces le deparó Dios un 2024 tremendo, aunque era un año complicado también, un año donde habrían de haber infortunios, cosas que imagínate las que están pasando en 2023, que las que pasaron, ¿qué no va a pasar en 2024 en cuanto a lo que son señales antes del fin y principio de dolores y que Cristo viene pronto? Así que van a haber muchas cosas, pero dice que a Jacob no lo tocó nada. Estaba toda la furia que había ahí, toda la violencia que ahí había, pero dice que él fue guardado, fue aislado. ¿De qué manera? Bueno, versículo 5, el terror de Dios estuvo, dice, sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Es decir, habían violencias por todas partes, pero él fue guardado y fue aislado. Él tuvo un tiempo de paz en días de violencia y de salteadores. Yo le decía a alguien ayer, esto de subir al cerro es de locos, ¿no? Estar a las 9, las 10 de la noche, en medio donde ya no hay luz porque cortan los cables, en medio de la total oscuridad, solo en el auto, cuando he visto asaltos y disparos y pasé agachando la cabeza en la vuelta y oliendo pólvora y volviendo, porque como un hombre como yo, dijo Nehemías, voy a tener miedo. Cuando es ahí donde Dios nos quiere para interceder por las multitudes de la ciudad de Montevideo y cómo Dios guarda. Y eso es lo que Dios te está diciendo en 2024, cargado de bombas capaz, o terremotos, tempestades, sequías, no sé, lo que puede llegar a seguir viniendo. Mas a ti no te tocará, porque Dios puso su mano sobre Jacob y nadie lo tocó. Porque Jacob puso su corazón y su norte en Betel, en la casa de Dios. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Padre, gracias te damos, es hermoso, es magno, Señor, lo que tú eres, lo que tú haces. Esto no es ruido religioso en nuestros oídos, estos son verdades eternas, cosas para guardarlas en buen tesoro, en buenos corazones, amado, porque son perpetuas, son contemporáneas, son de ayer, son de aquellos, son de hoy, son de nosotros. Porque hoy tú eres nuestro Dios. Hoy nosotros somos la generación existente tuya. Y sí, no somos perfectos. Somos Jacob. Estamos todavía en proceso. Somos un producto no terminado, pero somos muy amados. Somos muy queridos.
Tú no querías perder a ese Jacob tan chueco todavía. Sin embargo, Señor, por eso mismo te detuviste en él, le hablaste, lo incentivaste, le hablaste al oído del corazón y le dijiste, dale para adelante. No te olvides de lo que hice, lo que pasó, lo que te prometí. Seguí adelante porque voy a seguir contigo y lo que empecé lo voy a terminar. Te dice Dios a vos también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y damos un aplauso súper grande. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casi Yaguarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.